después me olvido. Bien, bueno, entonces, hoy vamos a empezar a ver otro tiempo verbal también para hablar del pasado. A ver que tengo algunas. Ahí está. Bien, perdón. Entonces, como les decía, vamos a empezar a ver otro tiempo verbal para hablar del pasado, que es el past continuous o también llamado past progressive. Pasado continuo o también se lo conoce como pasado progresivo. Este se usa mucho en combinación con el past simple, ¿sí? Que es el que vimos ahora en la clase pasada. Bueno, ¿cómo se forma este tiempo? Bien, para empezar, vamos a ver que siempre todas las estructuras básicas del past continuous, de los continuos, mejor dicho, de cualquier tiempo continuo, es el verbo to be, seguido de un verbo que termina en ing, ¿sí? En este caso, el verbo to be, como es past continuous, lo vamos a tener que poner en pasado, ¿sí? ¿Cómo queda el be en pasado? Bueno, was, ¿sí? O were, ¿bien? Was se utiliza para las siguientes personas. I, cuando tengamos I, he, she, it, ¿sí? Es como el singular. Y el were se utiliza para you, we y they. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre estos dos. Entonces, la forma básica es was o were, dependiendo de la persona, y un verbo con ing. Por ejemplo, she was cooking all the morning, ¿sí? Ella estuvo cocinando toda la mañana, ¿sí? Esa sería la traducción, estuvo o estaba. Para hacerlo negativo, se pone entre el was y el were un not, ¿sí? Y de vuelta, el verbo siempre va a terminar con ing. Entonces vamos a decir, she was not sleeping when he came home, ¿sí? Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a casa. En las preguntas, el was y el were o el were pasaría adelante de la persona, ¿sí? Fíjense que acá arrancamos con was y were, luego el sujeto y el verbo siempre con ing, ¿sí? Entonces, was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a casa? ¿Sí? Si fuese una pregunta de información con alguna palabra interrogativa como qué, cómo, cuándo, dónde, se agrega simplemente adelante de todo esto. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, podría decir, what were you doing? ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo? Por ejemplo. ¿Sí? Y así se conjuga el past continuous, si no es mucho más que esto. ¿Para qué lo usamos a este tiempo? Bueno, se usa para hablar de parallel actions, o sea, acciones paralelas, acciones que venían ocurriendo al mismo tiempo, siempre en pasado, ¿sí? Ya está, ahora ya no están ocurriendo más. Por ejemplo, while I was washing the dishes, I heard a loud noise, ¿sí? Mientras estaba lavando los platos, escuché un ruido fuerte. ¿Sí? Entonces son dos acciones que ocurrieron simultáneamente. También puede ser dos acciones en progreso al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, decir, while I was studying, he was doing exercise. Por ejemplo, mientras yo estaba estudiando, él estaba haciendo ejercicio. Son dos acciones progresivas que venían ocurriendo en el pasado, ¿sí? To describe what someone was doing at a particular point in time, ¿sí? Lo que estaba haciendo alguien en un punto en el tiempo en particular, siempre en el pasado, ¿sí? I was working in the garden all day yesterday, ¿sí? Yo estuve trabajando en el jardín todo el día ayer, ¿sí? Es algo que hizo alguien, estaba haciendo alguien en un punto en el tiempo, en este caso ayer. Para expresar una acción interrumpida. Por ejemplo, I was driving to work when I crashed my car. Este se usa mucho en combinación con el pasado simple. Lo que venía ocurriendo, que fue interrumpido, está en past continuous. Yo estaba manejando el trabajo
Y lo que interrumpe, la acción que corta ese progreso, está en past simple, ¿sí? Crashed, cuando yo choqué mi auto, ¿sí? Entonces, si acá tuviésemos una pequeña línea del tiempo, ¿sí? Yo venía manejando y esto cortó el progreso. Esto que venía ocurriendo va a estar en past continuous. Esto que interrumpe mi progreso está en past simple, ¿sí? Porque es una acción más puntual, más, sí, más específica en el tiempo. Y finalmente, para hablar de repetición y con un sentido por ahí de algo que nos irrita, que nos molesta, ¿sí? Se usa mucho con always y decimos, por ejemplo, he was always complaining in class, ¿sí? Siempre se estaba quejando en clase. Entonces, con ese always damos a entender que era algo que alguien hacía repetidas veces y que nos molestaba, ¿sí? Bien. Vamos a borrar esto. Bien. Acá tenemos algunos otros usos explicados en español. Por ejemplo, bueno, lo que ya les decía, expresa actividades que ocurrían en un determinado momento del pasado y que continuaron después, ¿sí? Que venían en progreso en el pasado. At 9 a.m. I was preparing our breakfast, ¿sí? Yo estaba preparando nuestro desayuno. A las 9, eso estaba en progreso, ¿sí? Pero no estaba terminado todavía. Expresa actividades interrumpidas. Un segundito. Bien, perdón. Expresa actividades. Ay, me fui. Acá. Interrumpidas por acciones más cortas, lo que les decía hoy. My father was taking a shower when the telephone rang. Este está en past simple. Entonces, mi papá se estaba bañando cuando el teléfono sonó. Y eso interrumpió lo que venía en progreso. Y las acciones simultáneas, ¿no? Ambas en no presente, sino past. Acá hay un error. ¿Sí? Pero bueno, que venían ocurriendo al mismo tiempo, sí, simultáneamente. Entonces, los chicos estaban corriendo, were running, y su abuelo was reading, estaba leyendo un diario viejo. Entonces, esas dos acciones venían en progreso al mismo tiempo en el pasado. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿No hay preguntas? Bueno. Veamos entonces estas oraciones. A ver, vamos a borrar esto. Les voy a pedir que lean la primera oración, la afirmativa, y me identifiquen el verbo en past continuous. Was a recording. Perfecto, bien. ¿Sí? Entonces, para reproducir una cinta grabada, la cinta se mueve, ¿sí? A la misma velocidad a la que cuando se estaba grabando, ¿sí? Entonces esa sería la traducción. Estaba grabando. Bien. Interrogativa. ¿Dónde estaría acá el verbo? En past continuous. Were doing. Bueno, we're doing es la segunda. Acá tenemos Ah, me were. fui a la segunda. Está bien. We're studying. Bien. ¿Qué estabas estudiando ayer a la tarde? ¿Sí? How much programming were doing? ¿Sí? ¿Cuánta programación estuvieron haciendo en clase? ¿Sí? Algo que es siempre progresivo. Bien. ¿Y la última? ¿En la negativa? Was not Perfecto. doing. Bien. Linus no estaba haciendo las cosas que querían, así que, no, perdón, Linux no estaba haciendo las cosas que ellos querían, así que lo arreglaron, ¿sí? El programa Linux. Bien, perfecto. Muy bien. Ok, y ahora vamos a ver la voz pasiva en este tiempo, ¿sí? Bien, entonces, recuerden que la voz pasiva perdón, la voz activa, ¿sí? Era el sujeto, was o were, verbo con ing y un objeto, ¿sí? Por ejemplo, he was writing a letter, ¿sí? Sujeto he, was writing, este es el verbo, que estaba escribiendo una carta, este es el objeto. En la voz pasiva,
el objeto pasa a ser sujeto, entonces acá vamos a empezar con a letter, ¿sí? Y la forma del past continuous en voz pasiva va a ser esta. Was being written, ¿sí? Entonces, was o were being con ing, acá está el tiempo, esto es lo que está en past continuous, y el verbo, ¿sí? De la oración en voz activa, que es write, lo vamos a poner acá en pasado participio, ¿sí? Que es ed o tercera columna. En este caso es tercera columna porque es irregular. Entonces vamos a decir, una carta estaba siendo escrita por él, ¿sí? Una forma para darme cuenta de si estamos en voz pasiva o en voz activa es, les voy a preguntar, ¿cuántas palabras forman el verbo en esta oración, en la voz activa? ¿Cuántas palabras tenemos? 2. 2, muy bien, perfecto. 2, was writing. Y, vamos a borrar esto, y acá, 3. bien, perfecto. Entonces, 20. la voz pasiva siempre es una palabra más para el verbo que el de la voz activa. Si en la voz activa tenemos 2, en la voz pasiva van a ser 3. ¿Sí? Si en la voz activa tenemos 1, en la voz pasiva van a ser 2. Y así, se suma una más. Entonces, esa es una forma de darse cuenta. Si son 3 palabras y no 2, es muy probable que sea voz pasiva. ¿Sí? Was being y verbo en pasado participio. Ojo que también podría ser were, ¿sí? Dependiendo del sujeto. Si yo acá dijera letters, cartas, en plural, usaría were, ¿sí? Porque es plural. Bien. Entonces, fijémonos en estas oraciones que están en voz pasiva. Encontremos entonces el verbo en past continuous, pero en voz pasiva, en la afirmativa. A ver. Was being used. Bien, was being used, ¿sí? Linux estaba siendo usado, ¿sí? Por académicos y estudiantes. Interrogativa. ¿Dónde estaría Was la...? being Helped, ¿sí? ¿Cómo estaba Babbage siendo ayudado? Si suena feo en español, pero bueno, esa es la forma. ¿Y en la negativa? Wasn't being fixed. Bien, perfecto. Linux no estaba siendo arreglado, ¿sí? O sí, modificado, arreglado. Bien, tenemos was, being y verbo con ed, en este caso. Bien, entonces vimos acá el past continuous, ¿sí? La forma en voz activa y también la forma en voz pasiva. Y hasta acá llegamos con este PowerPoint. Ahora les voy a mostrar el trabajo que queda para la semana que viene. ¿Quedó alguna duda o alguna pregunta sobre este tema? ¿No? Bueno. Bueno, les muestro entonces el trabajo y les comento un poquito de qué va. El trabajo está cargado en la plataforma. Es este que dice Practical Work Electronics, que lo tenía abierto y no sé por qué lo cerré. Es un trabajo, un texto que habla un poquito sobre esto, ¿no? Electronics. Y tenemos acá, ¿sí? 4 preguntas, 4 ejercicios. El primero. Marcar verbos en past simple, seguimos trabajando con este tiempo, así lo fijamos bien, y past continuous ahora sumamos, ¿sí? Los vamos a marcar. Indicar año de creación y funciones de las siguientes invenciones: sistema de radio, radar, televisión, computador y transistor. ¿Sí? Todo esto lo van a encontrar en el texto. Responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el chip de silicio y qué puede hacer? ¿Sí? Recuerden siempre responder en español. ¿Y de qué manera y en qué áreas ha tenido influencia la electrónica? Y por último, los referentes, ¿sí? O sea, a qué palabras se están refiriendo estas, ¿sí? Las que están en negrita, ¿sí?
Esos 4 puntos serían. Lo vamos a corregir la semana que viene, como hicimos hoy, y después vemos el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, de mi parte no. ¿No? ¿Todo bien? Una consulta. Sí. ¿Los trabajos los subimos por la plataforma? Ajá, eso es lo que les iba a decir. Los trabajos, vayan guardándolos. Se van a subir todos juntos por plataforma unos días, la semana tal vez antes del parcial. ¿Sí? Ahí los vamos a subir. Pero sí hay que subirlos por plataforma. Lo único que en lugar de ir subiéndolos semana por semana, los vamos a cargar todos juntos. Ah, o sea que no es necesario ahora que lo mandemos, digamos. No, 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 pero vayan haciéndolos igual. Porque después Ajá. llegado al parcial, si no, se tienen que sentar a hacer todo. ¿Sí? Claro, porque no se puede subir ahora así como está, ¿no? Si fuera Eh, el caso. no, vos decís si hay espacio habilitado en la plataforma. Claro. No, no habilité. Lo voy a habilitar llegado el momento. Ah, bueno, genial. Perfecto. Dale. Igual les voy a avisar y lo vamos a charlar, ¿sí? Pero vayan recopilando los trabajos porque, por ejemplo, si hacemos 4 trabajos antes del parcial, se suben esos 4 todos juntos, ¿sí? Es como que tienen que Bueno, entregar una carpeta de trabajos, por así decirlo. Bueno, claro. ¿alguna otra consulta?